Eguerdión a todos. Estamos hoy en la webinar para la presentación de la convocatoria de ayudas para impulsar las comunidades energéticas que gestionamos desde el Servicio de Transición Energética, que ha sido publicado hoy mismo en el Boletín Oficial de Navarra, hoy mismo 28 de enero. Bueno, en primer lugar, pues comentaros en principio cómo va a ser la sesión de hoy, como en otros webinares. Inicialmente, pues ahora mi compañero Fermín, bueno, perdona, no la había, estamos aquí Fermín Astiz y yo, Óscar Fernández, de Gobierno de Navarra. Bueno, sigo con el desarrollo de la sesión. En primer lugar, vamos a ver una presentación de la propia convocatoria de ayudas para las comunidades energéticas. Y luego, posteriormente, abrimos turno de ruegos y preguntas para todas las consultas relacionadas con la convocatoria. Entonces, por favor, todas aquellas consultas que vayan surgiendo, ir anotándolas en el chat y luego al final de todo las resolveremos, ¿vale? Asimismo, también os facilitamos tanto el teléfono de contacto como la dirección de correo electrónico transicionenergética@navarra.es del servicio para que podáis derivar cualquier otra consulta que os surja posteriormente, ¿no? En el transcurso del periodo de presentación de solicitudes. Eh, Comentaros que la sesión de hoy está siendo grabada y que al final de la sesión, tanto la grabación como el PowerPoint de la presentación de las ayudas se pondrá a disposición a la cuenta de correo electrónico que habéis facilitado al realizar las inscripciones. Entonces, pues bueno, vamos a proceder con la presentación de este webinar. Pasa, Fermín, por favor. Bueno, a nivel de contextualización, en la legislación europea hay dos directivas europeas que hablan de las denominaciones de las comunidades energéticas. La primera de ellas es la 2018/2001, relativa al fomento del uso de energía procedentes de fuentes renovables, en que habla del concepto de comunidades de energía renovables. Entonces, la segunda de ellas es la Directiva 2019/944 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27 de la Unión Europea relativa a Comunidad Ciudadana de Energía. Como veis en la propia definición, pues tienen unas eh, denominaciones y características bastante similares, ¿no? Pues habla de una participación abierta, voluntaria, pues por los socios y miembros que sean personas físicas, pymes o autoridades locales, los beneficios medioambientales, económicos, sociales. Por indicar alguna de las diferencias, las comunidades de energías renovables exclusivamente afectan al sector de la energía eléctrica y en concreto también solamente para fuentes de energía renovable. O sea, una comunidad de energía renovable en el sector eléctrico no puede tener instalaciones de generación de tecnologías de combustibles fósiles. No así, en principio, las comunidades de ciudad de energía, que por un lado, en principio, no abordan solamente el sector eléctrico, sino que no pueden abordar otros sectores, ¿no? Pues, por ejemplo, en el apartado C es la participación de la generación, la distribución, suministro, consumo, agregación, almacenamiento de energía, prestación de servicios de eficiencia energética o prestación de servicios de recarga para vehículos eléctricos. Entonces, como ves, son múltiples servicios y a su vez tampoco tienen por qué ser estrictamente todos de energía renovable, ¿vale? Entonces, Fermín, bueno, estas son dos directivas europeas que se tienen que transponer al Estado español, pero a día de hoy todavía no están transpuestas. Hay una propuesta del MITECO de abril de 2023 para el desarrollo de las figuras de las comunidades energéticas renovables y de las comunidades ciudadanas de energía, pero todavía no están transpuestas. Moviéndonos a la ley Navarra, a la reglamentación de nuestra región, tenemos por una parte la Ley Foral 422 de Cambio Climático y Transición Energética y que en los diferentes artículos que os ponemos en la presentación hablan sobre las comunidades energéticas, ¿no? Bueno,
artículo 28, por ejemplo, inversiones de interés foral, el artículo 31, sistemas fotovoltaicos, etcétera. Y luego, a su vez, en nuestra comunidad foral hemos hecho una apuesta para impulsar las comunidades energéticas y hemos tramitado también una orden foral en la 64/2002 de nuestro consejero por la que se establecen medidas de fomento de las comunidades energéticas en Navarra. Entonces, la presente convocatoria se alinea con el artículo 19 de esta orden foral, ayudas a las comunidades energéticas, en la que nuestra Dirección General, que es la competente en materia de energía, eh, aprobará convocatorias de subvenciones para las comunidades de energía que tomen las condiciones establecidas en esta orden foral. La convocatoria de este año tenemos un presupuesto total de 800.000 euros, que si bien es algo inferior al presupuesto que había en el año pasado, en el año 2024, que ascendía a 1.300.000 euros, pero al final de la resolución de concesión de los expedientes de la convocatoria del año pasado, pues concedimos aproximadamente unos 600.000 euros. Entonces, este año lo que hemos destinado son un 25% más del presupuesto que teníamos el año pasado, pues, entendiendo que al final a día de hoy hay más comunidades energéticas y demás, eh, y que algunas y las comunidades energéticas existentes que han hecho alguna instalación, pues también pues, incluir más instalaciones normalmente de autoconsumo colectivo o también abordar otros ámbitos de actuación como la eficiencia energética o la movilidad sostenible, ¿no? Entonces, estos 800.000 euros que estamos citando se diversifican en 5 tipos de medidas, que son las mismas también que había en la convocatoria del año pasado. La primera de ellas, con un presupuesto de 60.000 euros, sería la de procesos participativos para la definición y constitución de las comunidades energéticas. La segunda de ellas, también de 60.000 euros, para la planificación, acompañamiento y asesoramiento de actuaciones a desarrollar por las comunidades energéticas ya constituidas. La tercera de ellas, por la misma cantidad, para la redacción de proyectos de energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible y compartida. La cuarta de ellas, que es la de mayor importe que tiene, 600.000 euros, para la implementación de instalaciones, inversiones en renovables, eficiencia energética, movilidad sostenible y compartida y también en gestión de la demanda. Es algo que no pone aquí, pero también se incluye. Y la última de las medidas sería el desarrollo de convenios y cesiones de espacios a favor de las comunidades energéticas por un importe de 20.000 euros. Entonces, aquí os animamos, aunque hasta la fecha, en principio, la mayoría de los convenios han sido suscritos por comunidades energéticas y entidades públicas, a explorar también otras posibilidades y que esta cesión de espacios pueda ser también del sector privado, pues aprovechando la gran cantidad de polígonos industriales que tenemos en Navarra y con un potencial de cubiertas pues bastante considerable. En relación al tipo de beneficiarias, obviamente es para comunidades energéticas, pero claro, de las medidas 2, 3, 4 y 5, sí que las comunidades energéticas ya están constituidas, entonces la beneficiaria tienen que ser ellas, pero todavía en la medida 1, en los procesos participativos y en la constitución de comunidades energéticas, a la hora de realizar la solicitud, lo más probable es que la comunidad energética no esté todavía constituido y tenga que hacerlo en su lugar algún representante. Puede pasar algún caso que, como luego veremos, que las actuaciones son a partir de 1 de enero, podría pasar que si alguna comunidad energética se hubiera constituido antes de hacer la solicitud, pues que desde 1 de enero hasta la fecha de la solicitud, pues pudiera presentar la solicitud de ayuda, ¿no? Pasó esto el año pasado, pero sí que es cierto que el año pasado en la convocatoria no sacamos por tramitación anticipada, sino un poquito más tarde, y entonces había más plazo para que pudiesen estar constituidas. En la siguiente diapositiva vamos a ver un poco del calendario de la propia convocatoria. Como ya he comentado brevemente, la publicación en el Boletín Oficial de Navarra ha sido hoy mismo, entonces hay un mes para la presentación de las solicitudes desde mañana hasta el 28 de febrero. Posteriormente, pues, desde nuestro servicio, procederemos a la evaluación de las solicitudes y tramitaremos una resolución de concesión. Respecto a la ejecución de las actuaciones, aquí hay una pequeña errata. Las actuaciones son entre 1 de enero de 2025, no 2024, y el 15 de octubre de 2025. En las bases reguladoras marca la fecha, es el 2025. Y luego, pues la propia justificación de las ayudas concedidas, hay fecha límite también, coincide con la fecha de ejecución de las actuaciones, el 15 de octubre de 2025.
Bueno, pues otros aspectos a considerar en la convocatoria sería que es una convocatoria que es por concurrencia competitiva. Cada una de las diferentes medidas tiene una serie de subcriterios para la evaluación de las solicitudes. Entonces, pues en principio, el año pasado no hubo falta realizar una evaluación porque, como os hemos comentado, se dio menos dinero del que había en la propia convocatoria, entonces no hizo falta alguna evaluación. En este año, depende de cada una de las medidas, podría darse la circunstancia de que en alguna medida no haría falta evaluación y en alguna otra medida sí. Luego, en principio, esta convocatoria tiene la particularidad que es incompatible con cualquier otra ayuda, ya sea de fondos propios del Gobierno de Navarra o ya sea de otras administraciones públicas. El régimen de esta convocatoria es el régimen de minimis, por lo que esta convocatoria en principio no tiene efecto incentivado. Por eso, como hemos comentado anteriormente, las actuaciones comprenden desde el 1 de enero de este año, y luego hay que tener en cuenta, para el caso que aplica el régimen de minimis, que no se ha podido recibir 300.000 euros de ayuda que vayan dirigidas al régimen de minimis en los 3 años previos a la concesión de la ayuda. Ahora voy a pasar la palabra a mi compañero Fermín Astir, que va a desglosar cada una de las 5 medidas de la convocatoria. Comenzamos por la medida 1, que subvenciona tanto procesos participativos como procesos constituyentes de comunidades energéticas. La solicitud de la ayuda puede ser para hacer procesos participativos o procesos constituyentes o ambos. Es decir, no hace falta hacer las dos, pero para aquel proceso para el que se pida ayuda, sí que hay que hacer todas las fases que corresponden a ese proceso. Es decir, si se pide proceso para el proceso constituyente, habría que hacer tanto la fase 5 como la fase 6. Y para el proceso participativo, lo mismo. El importe de la ayuda es el 60% del gasto subvencionable, que es la asistencia técnica, con un máximo de 7.000 euros. Este 60% puede aumentarse hasta un 80% con estos dos bonus del 10% que aparecen en pantalla, que es que participe al menos una pyme en la comunidad energética y o el grupo motor de esta comunidad, y otro 10% si participa la entidad local donde se vaya a desarrollar la comunidad energética. En pantalla veis los criterios de valoración que se puntuarían en función, en el caso en el que hubiera más demanda que presupuesto para esta medida, como son que la asistencia técnica contratada objeto de la subvención fuera a cooperativas o entidades de economía social, que la actuación se desarrolle en municipios del reto demográfico, que son aquellos que tienen menos de 5.000 habitantes, o sí, prácticamente eso, y que el desarrollo de la actuación se haga en colaboración con grupos de acción local o agencias de desarrollo comarcales, para lo cual habría que justificar pues, mediante un documento en el que se muestre esa colaboración entre ambas partes. Pasamos a la medida 2. En este caso, se subvencionan actuaciones de planificación, acompañamiento y asesoramiento de los primeros pasos de comunidades energéticas. Entonces, también son subvencionables la contratación de asistencias. En este caso, son subvencionables las fases que veis en pantalla independientemente entre sí. Es decir, se puede solicitar únicamente ayuda para la fase 10, por ejemplo, la redacción de un plan de viabilidad y modelo de negocio. En este caso, el importe de la ayuda es un 75% del gasto subvencionable con un máximo de 7.000 euros, y este porcentaje de ayuda puede verse incrementado en un 5% si la comunidad energética acredita haber adoptado
medidas en favor de la igualdad entre mujeres y hombres o medidas contra la pobreza energética. Este bonus de 5% extra aplica a todas las medidas a partir de la 2, de la 2 a la 5, ambas incluidas. Y este bonus no se aplicaría a aquellas comunidades que ya se hubieran beneficiado de esta ayuda adicional en ediciones anteriores. En pantalla veis los criterios de valoración que siguen la misma línea que los de la medida 1, que sea que la asistencia venga de cooperativas o entidades de economía social, y en este caso también se puntúa, en vez de bonus de ayuda, son puntos de valoración que participen en la comunidad energética tanto entidades locales como pymes, y también que la actuación se desarrolle en municipios del reto demográfico. Pasamos a la medida 3, en la que se subvenciona la redacción de proyectos, es decir, el propio documento en sí. Documentos que sean previos a ejecutar algo. El importe de la ayuda es del 75% del gasto subvencionable, con un máximo de 6.000 euros, y, como he dicho antes, está ese bonus del 5% de medidas de igualdad y o contra la pobreza energética. En el tema de los criterios de valoración sigue la misma línea que lo anterior, y también se valora que el proyecto incluya actuaciones en diferentes ámbitos. Como veis, son subvencionables la redacción de proyectos de energías renovables, eficiencia energética y movilidad, pues que sea de 2 o más aspectos de los que aparecen ahí, da más puntos que si únicamente es un proyecto de energías renovables, por ejemplo. En el caso de la medida 4, se subvenciona la propia inversión, es decir, las inversiones en instalaciones de energías renovables, eficiencia energética, movilidad y también gestión de la demanda energética. En este caso, como antes ha mencionado Óscar, se incluye que en las actuaciones de inversiones en autoconsumo eléctrico se incluye una posible ayuda adicional para el desmantelamiento del amianto existente en la cubierta que va a ser objeto de la actuación. El importe de la ayuda, pues como veis en pantalla, un gasto subvencionable con un máximo de 100.000 euros, en el que el porcentaje de ayuda depende de la tipología de la actuación. Y los criterios de valoración, pues, son los mismos que la de la redacción de proyectos. Tanto en esta medida de ejecutar las actuaciones como en la de la medida 3 de la redacción de los proyectos, mencionar que como se puntúa que tanto que haya diferentes ámbitos, como son las energías renovables o la eficiencia energética, si se dice y se obtiene puntuación por el hecho de que se vayan a ejecutar o proyectos o inversiones en más de un ámbito, si luego no se llevan a cabo, se perdería esa puntuación y se podría ser objeto de pérdida de derecho a cobro si el quitar esos puntos invalidaría esa concesión. Así que a tenerlo en cuenta de que aquello que se solicita pues te compromete de cara a los puntos. Y por último tenemos la medida 5, que es el desarrollo de convenios y o cesiones de espacios a favor de comunidades energéticas, en el cual la actuación subvencionable es la contratación de servicios de asistencia técnica y o jurídica para, como resultado, obtener este convenio y o cesión de espacios. Es decir, en esta medida la justificación sería el documento en el que se acuerda entre la comunidad energética y la otra parte un convenio y o una cesión de espacio. Con un importe de la ayuda del 75% de esta asistencia, con un máximo de 5.000 euros y este 5% de bonus posible por medidas de igualdad o contra pobreza energética. Y en este caso, los criterios de valoración, como veis en pantalla, es que el convenio sea
con administraciones públicas, eso da más puntos a que si, por ejemplo, es con una empresa. Y los criterios que se siguen en medidas anteriores de la participación de entidades locales y de pymes en la comunidad energética y que la actuación sea en un municipio del denominado reto demográfico. Entonces, esto ha sido una descripción genérica general de las diferentes medidas. Entonces, vamos a ir contestando a las preguntas que planteéis en el chat y luego, tanto en esta presentación como os pondremos en el chat también, el número de teléfono y el correo electrónico al que podéis dirigir las consultas que os surjan, y os pedimos que las consultas sean en primer lugar por escrito para que así las podamos mirar bien, y en esa consulta por escrito podéis incluir un número de teléfono y si creemos que es mejor tratarlo pues por teléfono, pues os llamamos nosotros. Entonces vamos a empezar a mirar las consultas del chat. Nos comentan que que en los criterios de valoración de la medida 1 se mencionan los acuerdos de colaboración con el Grupo de Acción Local o Agencia de Desarrollo. ¿Qué ocurre con los municipios de la Cuenca de Pamplona donde no hay Grupo de Acción Local ni agencias asignadas? Pues que no podrán optar a esa puntuación. Sí, es la misma que la del reto demográfico, ¿no? También Sí. aquellos de más de 5.000 habitantes no tienen puntuación. Así es. Sí, con respecto a la documentación que acredite el compromiso de la entidad con la igualdad entre mujeres y hombres, ¿a qué documentación se refiere la convocatoria? En las bases de la convocatoria que han sido publicadas hoy en el boletín, hay un anexo en el que aparece una lista de opciones mediante las cuales la comunidad energética puede justificar el haber adoptado esas medidas y optar al 5% de intensidad de ayuda extra. Es decir, hay que mirar el anexo y ver si se cumple alguna de ellas y en el caso de que sea así, pues presentar la justificación de ese punto. Las aplicaciones informáticas para la gestión de usuarios y la visualización y comprensión del consumo y la generación son subvencionables. Pues entendiendo que se podría ajustar. Si se puede ajustar a la medida de gestión de la demanda, sí, entenderíamos que sí. Igual necesitaríamos pues tener un poco más una información más exhaustiva de los servicios que se dan con esas aplicaciones, ¿no? Sí, Pero, si se justifica que es pero parece ser como que sí. a priori, si se justifica que es una inversión para gestión de la demanda energética, pues podría ser subvencionable. Comentar y tener en cuenta que todos los gastos subvencionables tienen que ser facturados y pagados por la comunidad energética, ¿vale? Excepto en la medida 1, en el caso en el que la solicitud haya sido a nombre de una representante de esa futura comunidad, que tendrá que ser facturado y pagado por esa representante. Preguntan si se puede presentar más de una iniciativa en cada medida, por ejemplo, 2 instalaciones fotovoltaicas. Sí. A ver, depende de cada medida, ¿eh? O sea, entiendo que en la parte de instalaciones renovables en principio sí. Pero, por ejemplo, hay un caso, por ejemplo, en la medida, yo creo, en la 2, en la planificación de acompañamientos y herramientas de actuaciones, en que en los temas de valoración se valora que las determinadas asistencias a contemplar en esta medida, depende del carácter que las tenga, pues tendrán una puntuación de 40 puntos o de 20 puntos,
Sí, ¿no? Entonces, si las asistencias son realizadas por entidades de economía social, si todas las asistencias en principio están realizadas por cooperativas o entidades de economía social, se da 40 puntos y si alguna sí y otra no, se da 20 puntos. Entonces, en este caso, en la medida concreta 2 tendría que ser todas las asistencias agrupadas en una misma solicitud para realizar una evaluación conjunta de este criterio. Sí, pero en el caso, y aparte en el caso concreto de planteas de dos autoconsumos, sí que se podría, teniendo en cuenta los máximos de ayuda que es por beneficiaria, no es por actuación, o sea, no sería el máximo por cada actuación, sino en total, ¿vale? Preguntan, para la medida 1 en las bases reguladoras dice que la ayuda base es del 70% con un máximo de 10.000 euros y en la diapositiva que en la diapositiva decía que era del 60% con un máximo de 700. La correcta es las bases, lo repasaremos, es posible que sea una errata arrastrada de la convocatoria del año pasado, lo corregiremos y lo dicho, en cualquier caso, siempre lo que ponen las bases Las bases de uno. es lo que... Sí, es probable porque de la es menor. convocatoria del año pasado a este año hemos hecho algunos cambios, pero hemos partido Sí, de la misma presentación, entonces alguna cosita que no se haya podido quedar sin cambiar. gracias por Gracias el por aviso y lo corregiremos. Lo dicho, lo que vale es lo que ponen las bases. Nos preguntan que en la medida 4 para inversiones en eficiencia energética, en el caso de un proyecto para rehabilitar la envolvente en una comunidad de vecinas, ¿cuántas personas socias de la comunidad energética dentro de esta comunidad de vecinas hace falta para realizar la rehabilitación energética de la envolvente del edificio? A ver, a considerar que la instalación, a ver, las inversiones se tienen que realizar en instalaciones de titularidad de la propia comunidad energética. Una comunidad de vecinos como tal no es un edificio que sea de titularidad de la comunidad energética, no es lo mismo, no es lo mismo una comunidad de propietarios que una comunidad energética. Entonces, no aplicaría. Nos preguntan si en la fase 7 se considera primera... Es que primera no queda muy claro, ¿eh? Hay una consulta que me la hizo, espera, a ver. ¿Quién era? Aurkene, a ver, la fase 7 indica... La fase de actuación. Vale, vale. Sí. Vale, la fase 7 son acompañamientos a la comunidad energética en sus primeras actuaciones de gestión y organización social. Temas fiscales como asesoramiento contable fiscal. O sea, yo no entiendo muy bien la pregunta. A ver, sí, sí. A ver, el tema es como el ámbito de la fase 7, el acompañamiento de la comunidad energética en sus primeras actuaciones de gestión y organización social, o la fase, sí, al final es que le puedes asesorar a nivel contable o fiscalmente a la propia comunidad energética. A ver, entiendo que podía tener cabida. Vale. Nos preguntan si existe alguna penalización si no se realizan actuaciones que no perjudiquen a la puntuación en la medida 4. Como si, por ejemplo, se solicita para un proyecto de autoconsumo con almacenamiento y finalmente no se instalan baterías. En general, siempre y cuando no afecte a la puntuación, que en ese caso sí que si hay modificaciones que bajan la puntuación podría perderse la ayuda, el tener una concesión de ayuda, es decir, que eso, tener una concesión no compromete a ejecutar el gasto. Solo que nosotros pedimos que si se decide no ejecutar algún gasto por el que se ha obtenido una concesión de ayuda, renunciad a la ayuda concedida lo antes posible
para que, si hubieran quedado solicitudes sin concesión de ayuda por agotamiento del crédito presupuestario, pudiéramos reasignar ese dinero y que fuera aprovechado por otra comunidad energética. Sí, complementando algo a lo que dice Fermín sobre esta pregunta, en el caso particular se hace mención a una instalación de autoconsumo fotovoltaico con baterías que al final se decide no realizar las baterías. Podría pasar también en una instalación de autoconsumo colectivo que inicialmente se plantee a la hora de hacer una solicitud, por ejemplo, una instalación de 50 kilovatios pico de potencia instalada y al final se realiza una de 40, ¿no? Porque hay algún socio que se ha dado última hora de baja, de alguna manera, bueno, por lo que sea, ¿no? Entonces, siempre, como ha comentado Fermín, que se mantenga en principio la misma puntuación que había inicialmente, pues se podría justificar menos de lo que se ha presentado inicialmente. Obviamente, lo que no puede pasar en principio, que pidas una ayuda, te concedan para 50 y luego ejecutes más y se te vaya a pagar por lo que más no se te va a dar más de lo que se ha solicitado previamente. Pero al final, si se justifica menos, se puede justificar menos siempre que la puntuación se mantenga. Nos preguntan si se pueden hacer solicitudes a nombre de comunidades energéticas que todavía solo tengan el NIF provisional. Sí, 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 sí. Sí, se sirve con puede el hacer. NIF provisional. Sí, obviamente siempre hay que tener al menos este NIF provisional para las medidas 2 a 5. O sea, si imagínate que tenéis planificado en una comunidad energética la constitución este año y también hacer alguna inversión de una estación de autoconsumo colectivo, por ejemplo, si a fecha de presentación de las solicitudes todavía no se ha constituido la comunidad energética, solamente se podía presentar la medida 1 y para la medida 4 habría que esperar para el año que viene. Nos preguntan si en la medida 2 se pueden incluir solicitudes para diferentes fases. Sí, se puede solicitar para todas las fases de esa lista que se deseen, desde una hasta todas. Sí, pero como hemos comentado, en la misma solicitud. Sí. Nos preguntan si en la medida 4 se pueden subvencionar actuaciones de rehabilitación energética de una envolvente térmica de una comunidad de Bueno, propietarios. esto lo hemos comentado anteriormente que no. Preguntan cómo se acredita que un municipio es de reto demográfico. El tema del reto demográfico es una lista que existe, que está disponible en la web del IDAE, que es ver si el municipio está en esa lista o no. En cualquier caso, a la hora de hacer la solicitud, en el formulario que hay que completar online, se pregunta si es del reto demográfico y simplemente hay que contestar si sí o si no. Y luego nosotros chequeamos viendo lo que se ha contestado y viendo dónde se va a realizar, pues si es verdad, o sea, si es del reto demográfico o si no lo es. En líneas generales son municipios de menos de 5.000 habitantes. Nos preguntan qué pasaría si una actuación fotovoltaica no está terminada en octubre del 2025 porque no ha dado tiempo material, que se pierde la ayuda. Hay que estar, como se ponen las bases, todo ejecutado y justificado con fecha límite el Sí, 15 de octubre. eso tiene que estar ejecutado y luego las facturas tienen que estar emitidas y abonadas. Todos los documentos, fecha límite 15 de octubre para estar emitidos y para presentados como justificación de la ayuda concedida. Eso es importante, si no se pierde la ayuda. Si al hacer una instalación fotovoltaica se necesita cambiar el transformador, ¿este cambio es subvencionable? Si es propio de instalación, entenderíamos que sí, porque es el transformador, entendemos que es una instalación propia de una parte de la instalación propia, ¿no? O sea que sí, hay que tener en cuenta que los gastos del transformador, en principio, pues pueden ser importantes y hay que ver un poco también la máxima ayuda a recibir, ¿no? Nos dicen que, a ver si cuando se dice que estas ayudas no son compatibles con otras ayudas, os referís a cada actuación, ¿verdad? Es decir, ¿se puede solicitar la ayuda para la medida 1 habiendo recibido ya una ayuda para la medida 3?
Sí, es lo que es incompatible es para el mismo gasto. Es decir, el mismo gasto no puede ser subvencionado por esta convocatoria y por otra convocatoria. Si son gastos diferentes, sí. Sí, en principio aquí en esta convocatoria hay 5 medidas. Desde la comunidad energética, pues podéis presentaros a diferentes medidas y cada medida es un gasto subvencionable, o sea, no hay incompatibilidad entre ellas. Pero sí que es cierto, pues que aparte de nuestra convocatoria de comunidades energéticas, hay otra convocatoria de implementalidad y otras convocatorias que pudiesen tener otras administraciones públicas. Entonces, lo que no se podía financiar una misma medida por varias subvenciones a la vez. Eso serían incompatibles. Pero en nuestra convocatoria podéis ir a la medida 1, 2, 3, 4, 5. Son gastos subvencionales distintos y entonces ahí sí que no hay incompatibilidad. Nos dicen que si las comunidades energéticas no tienen edificios, ya no pueden presentar iniciativas o actuaciones en este ámbito. Habría que ir viendo caso por caso. Entonces, si tenéis una idea que no sabéis si es subvencionable o no, nos preguntáis, lo miramos y os decimos. Sí, a ver, las comunidades energéticas puede que no tengan edificios en principio, pero sí que, por ejemplo, bueno, pues, te pueden ceder un espacio para colocar una instalación de autoconsumo colectivo, ¿no? Ya sea en el sector público o en el sector privado, y esa instalación como tal sí que sería de comunidad energética y sí que sería subvencionable. Evidentemente, en el tema de si se refieren a medidas de eficiencia energética en edificios, si la comunidad energética como tal no tiene un edificio, no puede presentarse a esa submedida. O puede ser que la comunidad energética pues, se le ceda un edificio y se le ceda tanto la cubierta y el edificio. En ese edificio hay una instalación de iluminación y entonces, como esa instalación de iluminación se le ha cedido a la comunidad energética, puede realizar un cambio de iluminación y entraría como eficiencia energética. No sé si se va por ahí la pregunta. En cualquier caso, cosas Sí. concretas nos las preguntáis por el correo que os vamos a poner y lo miramos. Nos dicen a ver si en el caso de que haya cesión de cubiertas municipales y otras privadas, ¿cómo se puntúa la valoración en la medida 5? Pues el gasto destinado a la asistencia para una parte tendría los puntos de la entidad local y lo otro no. Para la justificación del plan de igualdad en el anexo 3 aparecen diferentes medidas. ¿Con una medida sería suficiente? Sí. Preguntan a ver si es subvencionable la extensión de línea de Iberdrola. ¿Puede considerarse similar al centro de transformación en el caso de que éste se ceda a Iberdrola y deje de ser A ver, propio? sobre este aspecto y por la convocatoria, la gestión de las convocatorias del año pasado, en la, yo creo que en la propia convocatoria incluimos lo de los gastos, a ver, cuando a ti te presentan los permisos de acceso y conexión en la distribuidora para engancharte a la red, por una parte están los gastos los gastos de acceso y los gastos de conexión. Entonces, la medida 4 en el apartado 1 de actuaciones subvencionables, habla sobre este tema el segundo y tercer párrafo. Los leo. El primero de ellos, en el caso de actuaciones para instalaciones de autoconsumo eléctrico, serán subvencionables gastos relacionados con los trabajos necesarios para la conexión de la instalación de generación con la red de distribución y los relacionados con la eliminación del amianto en la parte de la cubierta de objeto de las actuaciones. El amianto en principio lo quitamos. Nos tenemos que quedar es si tú dentro de tu instalación los gastos para conectar tu instalación a la red, eso en principio entra. Si hay que hacer una derivación nueva y demás dentro de tu propia instalación, entra. El siguiente párrafo, en el caso de actuaciones para instalaciones de autoconsumo eléctrico, no serán subvencionables los trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de distribución de la red existente en servicio que son necesarios para incorporar las nuevas instalaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando te dan las condiciones técnico-económicas la distribuidora, hay una serie de actuaciones que tienes que hacer en tu propia instalación para conectar toda la red, que son, digamos, los que son los permisos de los gastos de los permisos de conexión, que eso sí que entra,
pero la parte de los permisos de acceso, que es unas instalaciones que tienes que tú sufragar a la distribuidora en la propia instalación de la distribuidora y que como es de la distribuidora, normalmente, bueno, no lo haces tú, sino que lo hace la propia distribuidora y luego a ti te pasan los gastos y esa instalación va a quedar por la distribuidora, eso no entraría. De momento no hay más preguntas. A ver, pues bueno, pues como parece que no hay más preguntas en el chat, bueno, como hemos comentado, tanto la grabación de la sesión como la propia presentación de la convocatoria de ayuda se va a poner a disposición de la cuenta de correo electrónico que me habéis facilitado. A ver, José, bueno, hay una pregunta nueva. ¿Entonces el transformador no entra o no? Si el transformador es tuyo de tu propia instalación, o sea, dentro de tu propia instalación, sí. Si hay que hacer un transformador que sea de la distribuidora, ¿no? Y por las actuaciones de refuerzo de la red y demás y todo, no. Depende si son gastos de conexión o de acceso, ¿vale? Bien, pues bueno, lo que comentábamos, bueno, se va a poner a disposición. Agradecer a todo el mundo la participación de la jornada. Hemos puesto en el chat tanto en la dirección de correo electrónico como el URL de la ficha web de la convocatoria de comunidades energéticas, que es donde tenéis que hacer la solicitud de las convocatorias. Y bueno, lo dicho, cualquier consulta en principio nos las podéis trasladar, preferentemente de primeras a través de correo electrónico. Podéis facilitar nuestro teléfono, vuestro teléfono, como ha comentado Fermín, y en el caso oportuno ya nosotros nos poníamos en contacto con vosotros. Y luego, pues asimismo, también informar que aparte de la convocatoria del webinar de hoy, pues tuvimos una serie de convocatorias que ya hicimos los webinars y demás y fueron publicadas en el Boletín Oficial de Navarra en el 14 de enero. Pero la semana que viene informar también que hay otras dos convocatorias que gestionamos en el Servicio de Transición Energética. Una para actuaciones de descarbonización en la industria y otra para actuaciones de descarbonización en el sector residencial, en el que os animamos para que os podáis apuntar. Entonces, nosotros hemos hecho una redifusión entre la red de contactos que tenemos en principio, pero si tenéis interés en acudir a alguna de ellas, el webinar de la convocatoria de descarbonización industrial será el lunes 3 de febrero a la 1 y el de descolonización en el sector residencial el martes 4 de febrero también a la 1 de la tarde. Pues eso, si tenéis interés en acudir a estos webinars, por favor, escribirnos también a nuestro correo electrónico y os facilitaríamos el enlace de inscripción, ¿vale? Pues Sí, que no hemos una comentado un cosita, un apunte a apunte. tener en cuenta que es importante a la hora de hacer la solicitud. No es subsanable la no presentación de documentación exigida. Es decir, si se presenta algún documento y tiene algún error o falta algún apartado del documento, pero existe, sí que es subsanable. Pero si en una solicitud de los documentos que hay que presentar falta alguno de ellos, esa solicitud queda invalidada. Entonces, a la hora de hacer las solicitudes, prestad atención de incluir todos los documentos que se solicitan para que la solicitud sea válida. Y nos preguntan cuál es nuestro mail de contacto, lo tienes por arriba en el chat, transicionenergética@navarra.es. Está también en la presentación que compartiremos. También nos preguntan si se puede modificar la solicitud dentro de plazo. Sí, habría que desistir de la primera solicitud realizada y hacer una nueva solicitud. Dentro del plazo, pues sí que se podría modificar. También os pedimos que que poder ser hagáis las solicitudes definitivas.
que siendo el plazo de solicitud de solo un mes. Sí, hay que tener en cuenta en principio que aquí es un régimen de concurrencia competitiva, entonces se va a valorar todas las solicitudes. Entonces, independientemente de que presentéis la solicitud el primer día o último día, si la solicitud es la misma, vais a tener la misma puntuación. Es distinto para alguna otra convocatoria que gestionamos en el servicio cuando es evaluación individualizada y sí que, en principio, el que primero presenta la solicitud tiene preferencia respecto al que ha hecho el último. Entonces, en este caso, por favor, como me comenta Fermín, que la solicitud, si puede ser, es mejor que esperéis un poquito si no tenéis dudas y la presentéis en plazo de una sola vez. También nos preguntan a ver el plazo de resolución, pues lo intentaremos lo antes posible. Las bases creo que mencionan 3 meses desde el final del plazo. Vamos a intentar reducir ese plazo, pero pues en función del número de solicitudes, pues lo que nos cueste evaluarlas y también según la calidad de las solicitudes, pues dependerá de si hay muchos requerimientos de subsanación o no, pues que se tarde más o menos en resolver. Entonces también os pedimos pues que hagáis las solicitudes pues completas y con la información de manera clara. También nos preguntan si se considera inversión en eficiencia energética la impartición de cursos de formación. Eso en principio no, No. porque al final eso, la medida 4 es para la implementación de instalaciones, o sea, es unos contratos de obra y la impartición de cursos son servicios, es distinto. Y No se llama gasto. también preguntan si es inversión en eficiencia energética la compra de equipos de eficiencia energética como bombillas LED u otros dispositivos para ahorro energético. Tendrían que sustituir Sí, algo. no solamente es la compra de suministros, sino es la sustitución de una tecnología. Imagínate que tenéis un alumbrado de tecnología fluorescente y la cambiáis a LED, ¿no? Pues la sustitución de la instalación, sí. La compra de una bombilla como tal, en principio, no. Nos dicen a ver si nos podéis enviar, por favor, el enlace de la webinar del martes. Solicitádnoslo a al correo de transición energética y os lo pasamos. Y parece que esto es todo. Bueno, sí, parece que como no llega ninguna pregunta en el chat, pues oye, pues como hemos comentado a todos previamente, agradecer la asistencia al webinar, os invitamos a participar a los dos webinars de la semana que viene y para cualquier cosita tenéis nuestro contacto, por favor, responderemos rápido, ¿vale? Venga, gracias, Agur. Agur.